Bienvenidos al canal. Hoy quiero hablar acerca de la baja tolerancia a la frustración en el Asperger. Bueno, pues primero quería comentaros qué rasgos se presentan cuando los niños tienen baja tolerancia a la frustración, los niños en general, sean Asperger o no. Lo que quiero deciros es qué tipo de niños tienen estas características. Y por lo que estuve buscando y tal, son niños que tienen dificultades para controlar las emociones, que son más impulsivos e impacientes, que buscan satisfacer sus necesidades inmediatamente y cuando hay que postergarlas o tener paciencia, pues entran en rabieta, que son muy exigentes, que pueden desarrollar pues más fácilmente pues ansiedad o incluso depresión, conflictos, dificultades. Diríamos que son niños muy centrados en sí mismos, en lo que quieren, no ven tanto a los demás, quizá tienen una baja capacidad de flexibilidad y adaptabilidad, tienen tendencia a pensar de forma radical, en plan blanco o negro, sin intermedios. Estas características yo las estuve leyendo y dije, vale, guay, pues son características que tienen los Asperger, son muy de Asperger, en no saber manejar las emociones. La impulsividad, la falta de paciencia, la autoexigencia extrema, el perfeccionismo, que cuando las cosas no salen, pues como no puedes controlar esas emociones, pues que entres en, ahora estamos hablando de niños, en rabietas, pero los adultos puede ser, pues sí, en depresiones, en ansiedades. Entonces, pues todas estas, la falta de flexibilidad, todas estas características en general, que es lo que define a niños que tienen baja tolerancia a la frustración, pues son características muy del Asperger. Entonces te da una serie de consejos generales, estrategias para enfrentarte a esto. ¿Y cuáles son? Pues no abusar de la permisividad ni de la sobreprotección, no ceder ante cualquier requerimiento que pueda tener el niño y que siempre entonces consiga lo que quiere, porque entonces tiene baja tolerancia a la frustración. Hay que enseñarle una cultura del esfuerzo, de que si quiere algo, pues le va a costar cierto esfuerzo conseguirlo, como el refrán aquel de que el que algo quiere, algo le cuesta. Hay que dar ejemplo también, una actitud positiva y tú misma, si tienes alguna frustración, no, si alguno de tus proyectos se estanca o lo que sea, o te cuesta algo más, pues perseverar, no enfadarte, no deprimirte, no abandonar, dar ejemplo de cómo se tienen que manejar esas situaciones. Estoy hablando de cara a un niño al que le suceda eso. No darle todo hecho, no ceder a rabietas, como he dicho, marcarle objetivos realistas que pueda hacer, porque si un objetivo no lo puede cumplir, pues va a ser difícil que no se frustre, ¿no? Pero si se da esa frustración, se puede convertir en un tipo de aprendizaje, porque realmente vivimos en una cultura que tenemos mucho a los errores, pero es precisamente de los errores de lo que aprendemos. Entonces, si tenemos miedo a los errores, no vamos a conseguir aprender. Tenemos que aceptar tener un error, porque los errores son parte del aprendizaje. Y si queremos conseguir algo, tenemos que aprender a ser perseverantes, porque todo no se consigue así, de una. Y eso no quiere decir que no lo vayas a conseguir nunca. Eso quiere decir que habrá cosas que requieran más tiempo, o bueno, no sé, Thomas Alva Edison, no sé, intentos que hizo antes de conseguir inventar algo, pues hacía montones de pruebas y podía, con tantas pruebas fracasadas, podía haber desistido y no, siguió porque él lo que decía es que ahora tenía un montón de ejemplos de las cosas que no funcionaban. Si se da la frustración, pues hay que usar técnicas de manejar las emociones, de expresarlas por escrito o verbalmente o de alguna manera, técnicas de relajación, de respirar profundo, todo eso, porque igual que dicen, antes de tomar una decisión, espera a estar relajado. No tomes una decisión acerca de algo cuando estás nervioso. No, para tomar una decisión hay que tener calma, y entonces se toman las mejores decisiones. Pues igualmente cuando uno está frustrado, qué palabra más difícil, frustrado,
pues tiene que relajarse antes de seguir, antes de desembocar en esa crisis por frustración. Y identificar ese sentimiento de frustración cuando aparezca, porque a veces ni se enteran o ni nos enteramos. Entonces tenemos que trabajar mucho lo de identificar nuestras emociones, la propiocepción. Y en cuanto a niños y tal, pero adultos también, pues es saber pedir ayuda. Cuando algo no funciona, hay que ser capaz de pedir ayuda, porque muchas veces hay cosas que no podemos hacer por nosotros mismos y necesitamos a los demás, que pensamos que no podemos acudir a nadie, que todo lo tenemos que hacer solos, pero no tiene por qué ser así, porque todos vivimos en un colectivo y nos tenemos que apoyar y ayudar unos a otros, porque en realidad eso es lo que se hace, y por eso vivimos en sociedad, para apoyarnos, para que cada uno ponga su mejor esfuerzo en cada actividad. Y lo ideal sería que cada uno pudiera ocuparse de lo que se le da mejor y ayudar a aquellos que tienen dificultades en lo que se les da peor y todo eso, y colaborar todos, porque siempre es más fácil en la suma de esfuerzos que algo salga bien, que cuando, pues si es una tarea muy grande, que decir, pues, lo hago solo. Y pensad solo en una película, que es una tarea a veces napoleónica, la cantidad de gente, cuando veis el final de la película, en los títulos de crédito, veis la cantidad de gente que ha trabajado ahí. Bueno, pues hay que reforzar también las actitudes apropiadas. Cualquier pequeño éxito hay que reforzarlo, hay que aplaudirse a uno mismo y hay que reconocer lo que se hace bien. Y si algo no sale bien, como dijo Einstein, si algo no funciona, no hagas siempre lo mismo. No lo dijo así, no sé cómo. Que no se pueden tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Pues modifica y hazlo de forma, si por ahí no funciona, hazlo de otra forma, otra prueba hasta que pueda funcionar, pues como hacía Thomas Alva Edison con lo de los inventos. Y luego reconocer que esos fracasos son temporales, porque un Asperger, esto de pensar en términos de blanco o negro, es una característica muy marcada en nosotros, y en la vida hay que tener equilibrio en todo. Entonces, no pensar que porque no tengamos éxito en algo, eso significa que nunca vamos a tener éxito, porque somos muy del todo o nada, y eso no es así. Hay que entender que ese fracaso es temporal, no determina que vais a tener fracasos ya de por vida, por ejemplo, o decir es que nunca me va a salir esto, nunca hay que explicarse a uno mismo o explicar a un niño, si es un niño, que nunca es un tiempo muy largo. Todos estos términos absolutistas de nunca, siempre, todo esto es muy frecuente en los Asperger, que son de extremos, y algo que hay que trabajar mucho, el ver que todo es relativo, que todo tiene sus matices, que nada es en realidad blanco o negro. Y si aún así se experimenta frustración, un consejo es parar la actividad y sencillamente cambiar de actividad. Eso muchas veces funciona, porque si estás atascado en algo, quizá el cambiar y el ponerte con otra cosa te dé la paz y la claridad mental para que luego, cuando vuelvas a lo que estabas haciendo, puedas ya verlo más claro y superar esa frustración temporal, porque es temporal, no es algo que vaya a ser permanente. Entonces te tomas un descanso, tomas distancia emocional de la situación y luego continúas pues modificándola o cambiando algo o como pueda ser, y todo con mucha paciencia, entendiendo que las cosas no son automáticas, todo lleva su tiempo y hay que aprender a respetar ese tiempo y a no querer acelerar las cosas, porque no por querer acelerarlas van a salir mejor, ni van a ir más rápido tampoco. Hay un proverbio japonés que en realidad se corresponde con otro. El proverbio dice: deprisa es despacio pero sin pausa. Y al español pues algo muy parecido, que es sin prisa pero sin pausa. En el libro del Quijote también decía, el Quijote decía: Sancho, vísteme despacio que tengo prisa. Todo eso nos está diciendo que si queremos ir rápido, por paradójico que nos resulte, tenemos que ir despacio, sin pausa, de forma continuada y perseverante, pero sin prisa. Otra cosa que va muy bien es el ejercicio físico, para esa energía acumulada de frustración, de enfado, de lo que sea, para eliminarla de alguna manera, para canalizarla en
en ese ejercicio. Y aparte se sabe que cuando haces ejercicio liberas serotonina y puedes alcanzar ese estado de relajación que es el ideal para poder afrontar una actividad de una manera mejor. Así que hay que ir desarrollando técnicas de autocontrol, tener rutinas, tener equilibrio, tener unos horarios, algo que estructure tu vida de alguna manera y nunca ver todo en términos absolutistas, como estoy diciendo, y recordar tus éxitos, recordar cómo has superado las dificultades en otras ocasiones, porque eso va a elevar tu autoestima en esos momentos, y pensar incluso qué hiciste en aquel momento que funcionó, por si podrías aplicarlo a este momento en que por lo que sea algo no te está funcionando, trabajar las fortalezas que te pueden ayudar a que algo funcione bien, por lo que estaba hablando, de estar en un estado de calma, de paz, de concentración, tener constancia, tener confianza, el interés que puedas tener en una actividad. Si algo no te interesa, cómo te pasa a empecinar con eso y no te sale, claro, porque no tienes tu interés puesto en eso. Entonces, todo eso son cosas que hay que trabajar. Y el aprendizaje, como digo, conlleva ensayo y error. Y hay que aceptar los errores. Es mucho más difícil aprender cuando no quieres errar de ninguna manera. Por ejemplo, se ve cuando alguien aprende un idioma y no quiere hablar porque le da miedo de cometer un fallo. Pues no hay que tener miedo, siempre se dice, cuando aprendes un idioma, de cometer fallos, porque esa es la forma de aprender. Y no pasa nada. Si pretendes hablar un idioma y no tener ningún fallo, te va a costar mucho más. Es como si un niño que está aprendiendo a andar, se le exige que no se caiga nunca y que ande perfecto. Pues seguramente lo vas a bloquear y no va a conseguir siquiera aprender a andar o a tardar más. Entonces, pues, es lo mismo, ¿no? Y yo incido más otra vez en lo de el manejo de las emociones y el llevar una labor introspectiva, porque en las personas Asperger pasa mucho que o vamos progresivamente de un estado a otro, por ejemplo, entre la alegría y la tristeza, o la aceptación y el rechazo, ocurre de manera explosiva y la gente no entiende por qué de repente esa persona Asperger ha pasado de estar normal a tener una explosión, y es sencillamente porque no se ha dado cuenta, no ha estado sintiendo esas emociones, no ha estado identificándolas. Y entonces parte de poder llevar ese autocontrol y de tolerar la frustración y esa ansiedad y todo lo que conlleva es el reconocimiento de las emociones y el saber cambiar esas emociones y manejarlas de manera que no nos vayan a perjudicar, pero para que no nos dicen que la primera parte para resolver un problema es reconocer qué problema hay. Si no sabes qué problema hay, no lo puedes solucionar. Entonces, la baja tolerancia a la frustración, si tú no sabes que estás frustrado, no puedes resolverlo. Entonces, por eso mismo, tienes que estar tan siempre pendiente de lo que estás sintiendo, de tus emociones, y más en el Asperger, que tiende a descuidar eso y tendemos a no saber lo que estamos sintiendo, y por eso tenemos que volver continuamente a analizarlos, a preguntarnos de alguna manera cómo estoy, cómo me siento, por qué me siento así. Nosotros nos tenemos que hacer todas esas preguntas que a lo mejor para otras personas es algo natural, que no requiere ese esfuerzo consciente que requiere más en personas como nosotros. Al final todo es subjetivo y el sentimiento de fracaso o no es una cosa subjetiva también. Entonces todo depende de la perspectiva que tengamos, de cómo vemos las cosas, y algo puede ser muy frustrante para nosotros y dejar de serlo en el momento que cambiemos nuestra perspectiva de esa situación. Todo en la vida es según cómo lo estés considerando, según cómo lo mires. Nada es verdad ni nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Este vídeo de hoy parece el vídeo de los refranes, pero es que hay muchos refranes para casi todo, y la verdad es que si están ahí es porque, bueno, son parte de la sabiduría popular, de lo que se ha ido viendo que funciona y lo que no. Y para ese control emocional se pasa por el control de los pensamientos. Tú puedes controlar lo que estás pensando y
Para eso tienes que, aparte de analizar las emociones, empezar por analizar los pensamientos, porque son los pensamientos lo que te van a generar esas emociones. Entonces tienes que empezar por ahí, por analizar lo que piensas y analizar si está correcto o no ese pensamiento que estás teniendo. Porque si estás basándote en un pensamiento falso, en una premisa falsa, pues vas a tener una emoción basada en algo que no está bien, no es verdad. Entonces tienes que analizar esos pensamientos. Y además, como nada es verdad ni nada mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, pues ver qué pensamientos te conviene tener y cuáles no, en función de lo que tú quieres lograr. Ese desequilibrio lo único que va a hacer es retrasar tu camino de crecimiento personal y el mejor camino es, como digo, la paz mental, la aceptación de lo que está sucediendo, sea lo que sea, y la paciencia y la óptica con la que estás mirando la situación que sea que estás viviendo, porque todo se puede ver de muchas maneras. Pensamos que hay una verdad absoluta y no, cada uno tiene su verdad. Entonces tú tienes que elegir qué verdad quieres tener, qué tipo de persona quieres ser y qué tipo de pensamientos quieres rumiar en tu mente. Cuáles te ayudan, cuáles no y de cuáles quieres ocuparte. Sí, pues somos así de libres, para bien o para mal. Y parece que queremos la libertad, pero cuando la tenemos no sabemos qué hacer con ella. Y bueno, la vida es así, es todo un equilibrio. Y la frustración, bueno, es parte de la vida, igual que el error. Y hay que aceptarla y hay que saber manejarla de forma que no nos perjudique y no ser extremistas. Nada en exceso es bueno. Así que tengamos, en mi opinión, tengamos ese equilibrio. Creo que es lo mejor para no sentir esa frustración que nos puede perjudicar tanto a nosotros mismos como a los demás. Pues eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya podido servir. Si es así, dejadme un me gusta, hacérmelo saber en comentarios y compartirlo con cualquier persona a la que pensáis que le pueda servir el vídeo, estos consejos, estas ideas a la hora de manejar la baja tolerancia a la frustración. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.